Top Secret presenta los superpoderes de Modern Clicks. Bonus Track 1. Ese instante que huye. Bienvenidos al primer bonus track de Modern Clicks Superpowers. Yo les conté que en 2019 le escribí a Huberto Sagramoso preguntándole dónde había hecho las imágenes. Él me respondió, calle Lispenard. Ok, no volví a molestarlo hasta unos días antes de estrenar el último capítulo de Modern Clicks Superpowers. Le dije, Huberto, hemos hecho una miniserie con este tema y hablamos de usted en el cuarto capítulo. Unos días después me escribe una carta alucinante donde me dice que la serie le ha encantado, pero además me aclara, entre otras cosas, no fui el autor de las fotos del Adiós Sui Generis. Huberto Sagramoso, un fotógrafo argentino radicado recientemente en Nueva York. De hecho, es el fotógrafo de Adiós Sui Generis. Así que valga esta fe de ratas. El fotógrafo del recital Adiós Sui Generis es Eduardo Dylan Martí, autor de fotos emblemáticas del rock argentino como las portadas de los discos Durazno Sangrando de Invisible y La 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 de Spinetta Páez. Eso sí, Sagramoso hizo la foto para el arte del disco La Máquina de Hacer Pájaros de 1976. 11 años más tarde, después de la aventura de clics modernos y también en Nueva York, Sagramoso realizó las fotos para el álbum Parte de la Religión de 1987. Ahora quiero leerles algo que me escribió Sagramoso. Escuchen porque no tiene desperdicio. Escuchen. Quiero contarte cómo fue realmente la concepción y ejecución de la tapa de clics modernos. Es una historia que no he narrado hasta ahora, pero me parece que te la ganaste. Si te sirve para tu novela o videos, podés incorporarla. Yo circulaba desde hacía varios años por esos callejones del downtown Manhattan, yendo y viniendo a mi casa y a mi estudio de Chinatown. Los prefería a tener que caminar entre la muchedumbre de Canal Street o de Broadway. Y cuando deambulaba zigzagueando por esos pasajes angostos y oscuros, llenos de pintadas, de hollín y de abandono, siempre imaginaba una foto de tapa para algún grupo semiclandestino del momento. Aquellos que tocaban en los sótanos del Lower East Side, en el escenario al aire libre de Tompkins Square, en CBGB, en 8BC o en el piso de Save the Robots, los boliches emblemáticos del momento. Cuando García vino con la idea de una tapa donde él estuviese pintando con aerosol el título del disco, yo ya sabía cuál iba a ser la locación. El resto fue fácil. Hay un momento donde las cosas toman vida propia y como decía Cartier-Bresson, el fotógrafo solo tiene que apretar un botón, oír el clic y todo se hace solo. Un grande de la fotografía quitándole importancia al talento del fotógrafo, cuyo único rol se convierte en capturar e inmortalizar ese instante que huye. Un instante que tiene vida propia, totalmente ajeno a la supuesta capacidad artística de quien hace la foto. Claro que después de hacer la toma de Nuevos Trapos, el título que iba a tener el disco, nos dimos vuelta, vimos al Shadowman en la siguiente esquina e inmediatamente imaginamos una nueva versión. En esto siempre le reconocí a Charlie su capacidad de adaptación a esos eventos inesperados que de golpe cambian tus proyectos. Es parte de su creatividad el no aferrarse a ideas preconcebidas y dejar que el presente y el aquí y ahora tomen la rienda de las cosas. Esta actitud es frecuente en los fotógrafos, pero poco común entre los retratados, quienes suelen aferrarse con tenacidad a las ideas preconcebidas.
Charlie se zambulló de cabeza en la novedad y cuando vimos las tomas todavía húmedas en el laboratorio, inmediatamente quedó claro cuál iba a ser la imagen de tapa. Como se suele decir, el resto es historia. Te paso un dato que quizás te haga investigar y crear algún nuevo capítulo. En la foto aparece sobre clics modernos el graffiti de Zephyr, otro conocido artista callejero de la época. Me lo hizo notar un amigo que también andaba pintando trenes en esos tiempos. Cuando le conté a García, nos reíamos diciendo que en una sola foto le habíamos robado la obra a 3 artistas distintos. Claro que esa nunca había sido la intención y que nos habíamos dado cuenta bastante tiempo después. Estaría bueno que siguieras la pista de Zephyr. Quizás te surja alguna otra historia sorprendente. Tal vez, Huberto. Tal vez tengamos un nuevo bonus track en los superpoderes de Modern Clicks.